Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento y estamos estudiando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos mirando un poco la teología de algunos de los capítulos más importantes, pero así en forma sistemática. Algunos de los temas donde podemos resaltar elementos imprescindibles, ¿verdad?, para conocer y entender el meollo, el caracú, es decir, de lo que San Mateo nos quiere transmitir. Es importante que como cristianos nosotros podamos entender estos elementos para procurar también llevarlo a la práctica. Recordemos que la Biblia es un libro pedagógico y es un libro para nosotros, es un libro para la comunidad. Estos elementos son indispensables tenerlos siempre en consideración al introducir nuestro estudio bíblico en el día de hoy. La Biblia entonces así se nos presenta hoy desde este capítulo 22 con estos elementos tan importantes. Decíamos que los reyes magos, entre comillas, es decir, estos sabios que vienen del oriente, nos dice San Mateo, se presentan y hay toda una consternación en Jerusalén. Esto fue el problema anterior. Si quieren, vayan hasta los cursos bíblicos anteriores en que hemos iniciado nuestra reflexión sobre este capítulo 2, que es interesante. Esto decíamos nosotros de una manera que Israel conoce que tiene que venir el Mesías. Fíjense que Israel, sobre todo una gran cantidad de los habitantes, de los miembros, o sea, de la comunidad de Israel, conoce muy bien y está esperando. Es decir, en el conocer no hay problema, en el conocer. Pero atención, el conocer no basta entonces porque tiene que ser luego una adhesión a esta propuesta de salvación del Señor. Ñandeyara durante todo el Antiguo Testamento, Tanakh, para los judíos justamente, venía ya anunciando, venía diciendo qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder. Dios que va a irrumpir en la historia en cualquier momento, todos que estamos esperando la venida de un Mesías. Ciertamente que aquí
Dios con los últimos profetas comienza también a revelarse y a manifestarse de una manera un poco diversa. Es decir, ya no es aquel Mesías que todos estaban esperando de una forma simplemente guerrera o un Mesías de forma política. Fijémonos sobre todo en el capítulo, si ustedes tienen siempre su Biblia, ayúdenme, en el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Fíjense, estos son los últimos profetas que nosotros encontramos que ya comienzan a vislumbrar otro estilo de intervención del Señor. Ya no simplemente como esperaban los que iniciaban después del regreso del exilio, ¿verdad?, a la tierra de Israel, después de dejar Babilonia y volver entonces a Jerusalén y alrededores, ellos comienzan a repensar y a decir, y bueno, tiene que venir entonces ahora este Mesías para restaurar. Esto era lo importante. Tenemos que volver a lo antiguo, entre comillas vamos a decir lo antiguo, es decir, a lo esencial, a lo fundamental. No lo antiguo como una cosa caduca también, eso tenemos que considerar, sino que lo antiguo en el sentido de aquellos valores, principios, elementos fundamentales que ellos tenían y entendían, ¿verdad?, para hacer caminar toda la comunidad, porque siempre se están fijando en la comunidad. En el exilio ellos descubrieron que la situación de la comunidad no estaba respondiendo a las necesidades de esa misma comunidad. Y entonces, ciertamente, se estaban dejando llevar por intereses propios. A eso es lo que le llamamos también nosotros, según esa teología de la retribución que comienza a escribir la escuela deuteronomista, lo llama la teología de la retribución, es decir, el pecado, hemos pecado, allí descubren y se dan cuenta. El ayayapoa jinara, etañan de yaguataja estamba, el ibaya yayapoa jinara, da yayeja cuaine. Entonces, o sea, se encuentran en el exilio, se encuentran en esa situación totalmente desprovistos de todo. Y entonces, ante esta situación del pecado, ellos descubren y dicen, esta situación que encontramos en el exilio es a causa de nuestros pecados, es decir, el castigo de Dios. Ellos entienden como un castigo, pero no porque Dios los castiga, decíamos nosotros, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento estamos mirando, pero que tiene esta conexión directa aquí con el Nuevo Testamento, porque estamos dando el paso. Recuerden que lo que están escribiendo son judeo-cristianos, es esa comunidad que reflexiona, que entiende y que dice, aquí se ha cumplido, pero había sido de una manera diversa la revelación que se va dando a conocer cada vez más y Dios les va mostrando este camino que ahora ellos tienen que entender que Dios se revela de esta manera, que las promesas ya se han cumplido, pero totalmente de una manera diversa. Y por eso ya tenemos en estos últimos profetas del Antiguo Testamento, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Cuando está diciendo esto, ciudad de Jerusalén, está queriendo decir, alégrate. Era entonces la de grita de júbilo, hija de Jerusalén, insiste. Alégrate entonces mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Ven. Entonces, lo elemental y fundamental que ellos están esperando. Vuelven a pensar en esa monarquía, vuelven a querer esa monarquía, se están preparando, ¿verdad?, para que esa monarquía se haga realidad, ¿verdad? Es decir, la venida del Mesías. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Él es justo y victorioso. Y esto es mejor todavía, ¿verdad?, entenderlo de esta manera. Tu rey viene hacia ti. Número 1, tu rey viene hacia ti. La monarquía, el mesianismo. Esto es entonces lo que nosotros podemos entender. Esto es lo que ellos estaban esperando como promesa. Pero aquí Zacarías, Zaharia, Dios que se recuerda, quiere decir eso, ¿verdad? Ya se está realizando. De mandú amina, ella mina, vaya va peñan de yara y mandú ajinandereje. Ana abe ome emande. Viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Muy bien, entonces la característica de lo que ellos están esperando y de lo que Mateo o de esta comunidad judeocristiana que está reflexionando y se da cuenta que aquí está el Mesías verdaderamente con sus características. Él es humilde y está montado
sobre un asno. La humildad total, entonces, es el rechazo a todo lo que es la guerra, a todo lo que es la división, a todo lo que es la pelea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. Las mujeres siempre pensamos en algún modelo que nos pueda ayudar a ser mejores mujeres, a encontrar cuáles son esas cualidades de nuestro corazón. Y viendo una cantidad de ejemplos, me doy cuenta que quien realmente llena todas nuestras expectativas y quien es realmente nuestro ejemplo de mujer es la Virgen María. Es María, la Madre de Dios. ¿Por qué María? Es impresionante ver que desde chiquita cuidó su corazón y desde chiquita pudo decirle a Jesús que sí, a decirle a Dios Padre que estaba dispuesto a recibir al Hijo de Dios en su vientre. ¿Cuál fue la respuesta cuando tenía apenas 16 años? He aquí la esclava del Señor. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. María también es un ejemplo de mujer porque guardaba todo en su corazón. Guardar en su corazón lo bueno, los milagros de Jesús, cuando lo presentó en el templo, pero también guardar en su corazón los sufrimientos. Cuando Simeón llegó y le dijo, una esclava va a atravesar tu corazón, sabía que iba a sufrir. ¿Quién era quien estaba junto a Jesús en la cruz? María. Y María guardaba todo en su corazón. Guardaba todo como nosotras, las mujeres, nos gusta guardar todo, atesorar esos recuerdos que siempre nos dan fuerza para seguir adelante, que nos hacen descubrir esas motivaciones que nos hacen querer acompañar a las personas. ¿Cuántas mamás se desviven como héroes por sus hijos? ¿Cuántas mamás están en las cárceles visitando a sus hijos presos? Mamás que sufren en los hospitales, mamás que no duermen en la noche porque su hijo recién nacido necesita algo de comer. Y ella, María, es nuestro ejemplo porque ella también lo vivió así. Y también María estuvo en la resurrección. María estuvo cuando llegó el Espíritu Santo. En los momentos de muchísima felicidad, ella estuvo ahí compartiendo, pero no como protagonista, sino junto a los apóstoles. Y a las mujeres nos encanta eso, acompañar, impulsar, sacar lo mejor de las otras personas. María dijo que sí en todo momento. Y tú, que estás viendo este video, ¿en qué le quieres decir que sí a Jesús hoy? María, con ese corazón de bondad, de ternura, de esperanza, nos escucha, nos toma de la mano y nos quiere enseñar a ser mujeres, mujeres de Dios, que le digan siempre a Jesús, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, para mí. te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración.
Queridos amigos, seguimos con el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre San Mateo. Qué lindo que es entonces, ¿verdad? Este capítulo 2, que nosotros hablamos de los sabios, la sabiduría del Oriente. Reyes magos, ¿verdad? En nuestra tradición más lo conocemos así, los Reyes Magos. Y bueno, lo que nos está diciendo, y estábamos mirando un poco desde las profecías, porque todo el Antiguo Testamento, como característica, decíamos, es que ellos ya conocían, Israel conocía muy bien. Israel estaba esperando al Mesías, decíamos. Israel conoce, Israel sabe dónde está este Jesús. Sin embargo, queda toda consternada la ciudad de Jerusalén. Quiere decir, decíamos anteriormente en nuestros cursos anteriores, cuando ya hemos hablado algo de esto, que nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, fácilmente nos apoltronamos. Es decir, fácilmente entonces nosotros buscamos aquello solamente que nos conviene. Ya poseabe. Y ese es el problema aquí, porque ellos conocían. Y entonces ellos prefieren quedarse nomás en ese status quo, también se dice. De la forma como vos estabas luego. Total, no me muevas. Y antes ya otro ñea lleva de una música que antes se cantaba mucho, ¿verdad? No me molestes, mosquito. No me molestes, mosquito, y yaguaina. Ay, pon ahí tereinio. Por favor, no me toques, no me molestes. Quiero seguir igual, no quiero cambiar de cierta manera. Por eso te está diciendo que Israel conoce muy bien las profecías. Hemos leído Zacarías, capítulo 9, versículo 9 en adelante, que primero te llamaba a la alegría. Eso en hebreo se dice el shinha. Shinha quiere decir, o sea, muy es la intimidad profunda, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero hay momentos en el cual nosotros sentimos como esa alegría tan profunda. Y antes ya hay peñando ¿verdad? Hay algo que sale desde adentro y que nos da esa alegría plena, total, absoluta. Bueno, eso es entonces lo que está diciendo sobre todo Zacarías, a Dios que se recuerda de su pueblo. Entonces, alégrate, hija de Jerusalén, tu rey está contigo. Entonces, las montañas de Sión que tienen que estar, cuando se refiere a Sión, se está refiriendo directamente a Jerusalén. Las montañas, ¿verdad? Dice así, de Sión. Bueno, en fin. Esto nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros para que nos podamos adentrar cada vez más en este elemento fundamental de que nosotros conocemos. Nadie puede decir, Shekondai Kwai Boy, Shebeko Ababe, Nashemoñe, Shebeko Ababe, Doi Kwai Bai, pues de alguna o de otra manera, la evangelización siempre llega, siempre, de alguna manera. El querigma, como decimos, el anuncio de Jesucristo, es decir, Jesús, que es Señor, Jesús, que es dueño, vida nuestra. Pero el problema es que conocemos, que escuchamos, pero no nos adherimos. Entonces, la Biblia pedagógicamente lo que está haciendo es volver a anunciarnos y mostrándonos el camino para una adhesión total. Y esa adhesión total a Jesucristo significa también nosotros dar esos pasos necesarios, ¿verdad? Para que el Señor pueda ser vida nuestra, para que el Señor haga parte de nuestra propia existencia. Ellos saben también, Israel sabe dónde está Jesús y no tiene más remedio después al final cuando le preguntan, ¿por qué oñe por andú? A ver, vendo y cuando iban para la heita mantengo. Porque está ahí enfrente, está apretado. Nosotros decimos entre la espada y la pared. Estos sabios, los sabios que vienen del Oriente, ya hemos dicho, insistido y subrayado mucho, la sabiduría que viene del Oriente nos está explicando a nosotros algo esencial y fundamental. Venir del Oriente significa para nosotros justamente el conocimiento pleno de lo que Dios quiere del hombre. Entonces el sabio es aquel que conoce quién es Dios y al final de cuentas quién es el hombre, o sea, quién soy yo. Porque en esta confrontación, en la medida en que nosotros conocemos quién es Dios, nosotros descubrimos también quiénes somos nosotros.
Y esto es para subrayar y para entender. Por eso es que al final dice, no tiene más remedio que decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Y tú, Belén, tierra de Judá, de ti saldrá aquel jefe que apacentará a Israel, mi pueblo. Pero yo les estaba diciendo, y esto tenemos que subrayar, en la medida en que nosotros conocemos a Dios, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Vuelvo a repetir y a subrayar, porque la religión, el religarse con Dios significa entrar en sintonía contigo mismo. Eikwa ma pandé. Eso quiere decir religarse, religión. Y es importante y es esencial religarse. Tú, Belén, tierra de Judá, de ti saldrá aquel jefe que apacentará a Israel, mi pueblo. Qué lindo entonces, queridos hermanos, queridos amigos, volver a reflexionar y volver a entender esto. Entonces se siente, decíamos, entre la espada y la pared. No tiene más remedio que decirlo. Porque no podemos negarlo, no podés tapar el sol con un dedito. No se puede tapar el sol, dice, con un dedito. Solamente podemos ponernos ahí en este religarse, ¿verdad?, ante lo luminoso y decir verdaderamente, Señor, yo ahora me conozco, pero en la medida en que nosotros conocemos a Dios. O sea, siempre tiene que haber un parámetro. Ese es el parámetro. O sea, yo sé, si me comparo con una hormiguita, yo soy mucho más grande, por lo menos físicamente, que esa hormiguita. Esa hormiguita, a pesar de ser chiquitita, tiene todas las características suyas, ¿verdad?, para desarrollarse y vivir como una hormiga, ¿verdad? Pero yo, entonces, como hombre, como humanidad, también, siendo mucho más grande, soy gigante. Entonces, ante esa hormiguita, entonces, pero también yo tengo. Pero ahora, ese es un parámetro de algo pequeñito y yo que soy gigante frente a esa hormiguita. Pero ahora, fíjense, ahora nosotros podemos compararnos ante otras cosas. Y en ese momento nosotros nos comparamos ante Dios. Y ante Dios, no sé luego si podemos decir incluso de que somos hormiguita, porque somos más pequeños todavía que una hormiguita, ¿verdad? O sea, ¿quién soy yo? Pero viste que es importante el paragonarse. ¿Cuál es el problema entonces del ateísmo? O de los que dicen ser ateos, porque en realidad no existe el ateísmo, ¿verdad? Es la incapacidad que tiene el hombre o la persona, esa persona que se dice ateo, de poder compararse con lo que está alrededor suyo. Es decir, le falta religión, religarse a su esencia, religarse y decirse, ¿quién soy yo ante la naturaleza y quién soy yo ante Dios? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos invita a entrar, a profundizar, a conocer cada vez más, ¿verdad? O sea, todo este camino, todo lo que nosotros vamos elaborando y todo lo que nosotros vamos viviendo en el día a día. Ñandeyara Ñe'e quiere hacer esto, ¿verdad? En una forma sistemática, ciertamente, vamos estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Vamos en una forma también sistemática de todo lo que nos presenta, ¿verdad? La palabra de Dios. Y esto es importante y esto es esencial, ¿verdad? Para todos nosotros. Nosotros decíamos que hay un problema con Israel. Es decir, recordemos que Israel quiere decir fuerza de Dios. Eso nosotros ya en el Génesis habíamos descubierto que a Jacob, ¿verdad? Entonces Dios le cambia el nombre. Después de haber luchado, consigue esa bendición de parte de Dios.
Y ahí el ángel le dice, desde ahora no te vas a llamar más, ¿verdad?, con este nombre, sino que tu nombre será Israel. Es decir, porque has vencido a Dios. Qué lindo que es esto. Esta es una teología pura, queridos amigos, queridos hermanos, que nos tiene que dar ese arorel, como decimos, ¿verdad?, esa alegría profunda que tiene que nacer desde adentro. ¿Por qué? Porque somos Israel, somos fuerza de Dios. Podemos luchar, podemos vencer, nada nos puede detener. Upeago dice Israel. Entonces, anila ya pensar en cualquier cosa, ¿verdad? Sino que cada nombrecito, cada palabra, sobre todo en la Biblia, como también en los otros idiomas, ¿verdad? Cada nombre, cada palabra normalmente tiene un significado profundo, ¿verdad?, que está diciéndote una explicación de la esencia de esa sustancia que te está explicando, ¿verdad? En este caso, si te dice que vos sos fuerza de Dios, Israel, te está diciendo quién sos vos, ¿verdad? Te está definiendo a vos, o te define al pueblo. Pero en realidad, como pueblo elegido, más que el pueblo, así, ¿verdad?, en una forma anónima, sin embargo, nos está diciendo, vos sos Israel. El que forma el pueblo paraguayo es el paraguayo. El que forma el pueblo argentino es el argentino, o sea, esa persona. Y así también. El paraguayo, el argentino, el israelita. Entonces, esa fuerza de Dios, podemos decir, entonces somos cada uno de nosotros en este mirar y entender lo que Dios nos ha regalado y quiénes somos nosotros ante el Señor. Y por eso le está diciendo, ahora miremos cuáles son los problemas que nosotros podemos tener a pesar de que tenemos toda la fuerza de Dios, a pesar de que Dios nos ha regalado todo, a pesar de que el Señor nos ha dado todo. Dice, Israel tiene la luz. Israel tiene la luz. Y este es el problema, que Él tiene la luz. Y es capaz también de señalar. ¿Por qué? Y porque justamente ellos vienen aquí, los sabios del Oriente me refiero, preguntan nada más y nada menos que al rey Herodes y le dicen, bueno, ¿dónde está el niño? Muy bien, nosotros hemos visto la estrella de Belén que nos indica, según las profecías, según las promesas de Dios, tiene que nacer ese Redentor. Alguien tiene que redimir, alguien tiene que ayudarnos a salir adelante. Entonces nosotros también aquí podemos mirar en este sentido y decir, a ver, ¿quién es nuestro Redentor entre nosotros, en nuestra comunidad, en este tiempo, en este año, en esta semana, en estos días? ¿Entienden? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es verdaderamente el dueño de nuestra vida? Mávigo, entonces la añadimos acá, pues amita, yepa, añamañata, momburga, yepa, yayata, vaya, yapona, hamba, isha, vaya, yapota, yepa. Ese es el Redentor, el que redime, el que salva, el que ayuda, el que te pasa la mano, el que te levanta, el que no te deja hundido. Peago inhala Redentor. Y aquí entonces nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente este es el problema de Israel, a pesar de que es la fuerza de Dios. Porque ellos tienen la luz, es decir, oikuá, conocimiento, simplemente conocimiento. E incluso son capaces de señalar, son capaces de mostrar y decir, ¿sabes qué? Digamos, no hay amores jota. She damos ahí, she momburi y ente mañana. She me pone tireína guave. She da cueseiko guave. Esto sí que nos llama mucho, ¿verdad? La atención. Esto nos llama mucho a mirar, a entender, porque es a bajarse, ¿verdad? El hecho de señalar quiere decir justamente que nosotros mostramos en todo caso ese camino, sabemos que esa es la luz, pero podemos quedarnos entonces en la pared. De ahí en la yapitante, en la teoría. Ñañe en barej, cora ahí en teñamana ñase, ahí está. Eso sí que sería directamente para nosotros una forma plástica de decir. Porque ñande yaikua, ahí dice, Israel tiene un problema. Israel tiene la luz, sabe, esta es la luz. Aquí está el Señor ha actuado, el Señor se ha revelado. Oye, yaikua, reflexiona, entiende, na abejina peñan de yara, o mañana de apitep, o eru mañana de peñicote. Incluso podemos decir, vayan a Belén, ahí está. Según las profecías, ahí tendría que haber nacido. Pero sabes que Anina Sereno y dice, Seco ahí me pone ahí, yo estoy aquí, soy rey, estoy en mi palacio. Jerusalén la misma cosa. Nosotros vivimos bien, nosotros nos sentimos bien,
Nosotros no necesitamos ir a misa. Y entonces, si no necesitamos ir a misa, decimos, no quiero que me molestes. Y esa otra frasecita, ¿verdad? De ese famoso, no me molestes, mosquito. Estoy muy bien. Por favor, quiero continuar aquí en mi poltrona, quiero continuar aquí sentadito, quiero continuar aquí con mi celularcito, etcétera, etcétera. Pero por favor, no me pidas entonces que yo ahora tenga que ir, tenga que venir, tenga que interesarme de los demás. Quisiera continuar siempre en lo mío. Y entonces eso significa, por eso, que hay un problema, ¿verdad?, con Israel, porque tiene la luz, conoce a la luz, mira las profecías, incluso es capaz de señalar, decíamos hace rato, decíamos allí está, allí en Belén, ahí tenía que nacer. Pero después nos conformamos con eso y nos quedamos allí. Entonces, queridos amigos, me parece que es importante que reflexionemos en esto que el Señor hoy nos está pidiendo para dar pasos concretos de una adhesión total al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza.
gran amor, tu corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir, porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañ Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos mirando desde la teología de San Mateo. Vamos poco a poco mirando lo central y lo esencial. Sobre San Mateo podemos hacer mucho más, podemos entrar en el aspecto exegético, podemos entrar entonces en otras disquisiciones interesantes, ¿verdad? Dentro del estudio bíblico. El estudio bíblico es un bosque, es infinito, ¿verdad? Me gustaría tener todo el tiempo necesario, porque ustedes saben que, por ejemplo, el capítulo 2 de San Mateo, nosotros solo esto podemos estudiar más de 2 o 3 meses, ¿entiendes? Solamente el capítulo 2, por ejemplo, ¿verdad? De donde vamos mirando toda la parte literaria, por ejemplo, o toda la parte de lo que significa el contexto histórico, por ejemplo, ¿verdad? Y así. Todo lo que significa la parte de la semiótica, es decir, de la simbología, de los signos. Y bueno, así. Nosotros lo que estamos mirando y queremos ayudarnos, pero que ojalá
¿verdad? Yo les invito a todos ustedes a hacer siempre un camino de profundización de la palabra de Dios, sobre todo porque necesitamos cada vez más estar bien formados ante el mucho lalapareí, ¿verdad? Sobre todo porque hoy en día hay muchas sectas, hay muchos protestantes que protestan en realidad, a pesar que ellos se quieren hacer llamar cristianos. Yo les puedo decir sinceramente, porque yo esta mañana sobre la Biblia, hace más de 30 años que estoy sobre esto, y me doy cuenta que puro lalá. ¿Y saben qué? Sobre todo sin ninguna formación filosófica, es decir, sin ninguna capacidad de una reflexión profunda del aspecto humanístico. Y la Biblia no se puede estudiar si no es desde un aspecto bien histórico, es decir, de una encarnación profunda. Y para eso es la filosofía. Si vos no tenés filosofía, anda nomás en cualquier lugar. No te van a aceptar directamente, ¿verdad? Para comenzar una teología. Porque la teología es una elucubración sobre los elementos ¿de qué? De la vida esencial del hombre, ¿entienden? Y esto es fundamental y esencial que nosotros lo tengamos en cuenta, queridos amigos. Tenemos que reconocer y darnos cuenta de esta situación, ¿verdad? Para poder afrontar y para poder también nosotros entender, ¿verdad? Cuál es la revelación, qué es lo que Dios nos quiso decir a través de esta comunidad, de esta iglesia, que fue reflexionando, o calcula pero qué es lo que Dios verdaderamente ha hecho y qué es lo que está haciendo ahora en mi vida, en nuestro tiempo, y qué es lo que quiere hacer, o sea, qué es lo que se está proyectando, porque de acuerdo a eso nosotros también vamos transmitiendo, y ahí está lo lindo, ¿verdad? Transmitiendo toda esa sabiduría profunda que Dios nos regala, le vamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Bueno, estábamos mirando nosotros y decíamos que Israel tiene un problema. Por una parte, tiene la luz, es decir, tiene el conocimiento. De cierta manera conoce, ¿verdad? De cierta manera puede repetir incluso. Pero uno se puede volver lorito nomás porque repite una frase que está porque en la Biblia dice, porque en la Biblia. Bueno, hoy bona, eso está escrito en la Biblia. Pero vos sabés quién lo escribió. Vos sabés por qué lo escribió. Vos sabés cuál es la situación histórica, por qué se escribió eso. Vos sabés cuál es la problemática, el por qué se escribió eso. Vos sabés quién escribió eso. Vos sabés cuándo se escribió eso. No, no igual, habrá que decir que no estuve ahí. No igual. Y entonces, de ella arrante a herépea, herente, epointe, ¿verdad? Como si fuese una cuestión mágica. Ese pues es el problema. Como pensando que la Biblia está cayendo como una cosa mágica del cielo. Esto no cae en forma mágica. Aquí hay todo un estudio, incluso a mí me encanta, ¿verdad?, lo que se llama el estudio histórico crítico. La palabra de Dios nos sale de nuestra historia. Hay algunos por ahí dicen, no sé, el José Smith, no sé, que se le cayó un libro de oro, todo escrito en oro, dalle. O sea, primero lo de absurdo, eso es mentira, eso jamás. Y les desafío, vos me van a mostrar todo lo que quieran, pero eso no es así. ¿Entendieron? Entonces, esas cosas lo que nosotros, pero para eso es lo que necesitamos filosofía. Upeana, entonces ya llega porque la religión, la verdadera religión, tampoco no es tener el cuellito duro, ¿verdad? Ahí todo el día estar entonces a la religión. Yo no soy una persona muy religiosa y yo no soy una persona de qué clase, ¿verdad? No. Nosotros sabemos que el religarse con Dios es ir a la esencia fundamental del hombre, a la esencia de nuestro corazón, a la esencia de eso que el Señor nos ofrece a nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante, eso es lo esencial. Y eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que insistir continuamente en nuestro relacionamiento entre nosotros, en primer lugar, como comunidad, mirar, leer nuestra historia desde la propuesta de Dios y al mismo tiempo entender. Entonces, Israel dice que sabe, tiene la luz, incluso es capaz de señalar. ¿Cuál es el problema de Israel? No se compromete. Israel no entra entonces dentro de esto que nosotros estamos mirando y estamos viendo, ¿verdad? Y estamos necesitando, es decir, comprometerse seriamente en la vida de la comunidad, sino que nosotros muchas veces nos comprometemos simplemente de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros entonces estamos buscando. Por lo tanto,
Suyas son las viejas profecías. O sea, todo lo que ya los profetas han dicho, todo lo que la palabra de Dios, hoy cuaponá, y muchos de nosotros sabemos muy bien, eso ya dijimos. Muchos de nosotros somos capaces de decir hasta de memoria, ¿verdad? Algún capítulo, algún versículo. Y ahí, ella abuela, bendito Isha, recitar también, bendito Isha, porque antes el bendito se conocía bien, ¿verdad? Y entonces se podía recitar y entonces pesa, pátase. Bueno, Israel también tiene eso, conoce, tiene la luz, incluso es capaz de señalarla, pero no se está comprometiendo. Entonces, las viejas profecías están ahí. Suya es también la esperanza, es decir, todo lo que vendrá, todo lo que propone el Evangelio, todo lo que le propone la palabra de Dios, todo lo que nosotros estamos encontrando ahí, todo eso entonces está ahí con nosotros. Pero llega ahora el momento y no se alegra. Aquí está el problema. Este es el problema entonces que nosotros estábamos abriendo. Israel se encuentra ante la situación que Dios le ofrece todo, Dios le da todo, conoce incluso todas esas viejas profecías, conoce también y habla también de la esperanza. Incluso muchos de nosotros seguimos hablando mucho de esperanza. Vendrá, ¿verdad? Estamos con eso. Pero sin embargo, nos vamos al caracú, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros no llegamos a descubrir y a hacerlo acción, presencia real en nuestra vida, ciertamente que no nos vamos a alegrar, porque va a quedar solamente en los papeles, va a quedar simplemente en una reflexión, va a quedar simplemente en un conocimiento. Queridos amigos, entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos entonces mañana de nuevo. Les invito que nos sigamos esforzando en esta búsqueda de Dios, en este desempeño profundo, personal, ¿verdad? Para conocer y entender lo que el Señor nos quiere regalar cada día. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.